Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Clara había terminado otra semana agotadora en la universidad. Entre tareas, clases y exámenes, apenas le quedaba energía para sí misma, pero esa noche quería olvidarlo todo. Sus amigos Maya, Daniel y Tomás la habían invitado a salir a los bares del centro de la ciudad. Sabía que no podía gastar mucho, así que se prometió beber poco y divertirse sin complicaciones. La noche comenzó tranquila. Las luces de los bares iluminaban la calle. La música vibraba desde los locales y la gente reía a su alrededor. Clara se sintió viva de nuevo, aunque el cansancio se acumulaba en su cuerpo. Entre risas y anécdotas, bebió más de lo que había planeado. Y para cuando decidió que era hora de volver, ya estaba bastante ebria. «Chicos, creo que ya es hora de volver a casa», dijo Clara, tratando de mantenerse firme sobre sus pies. «No te preocupes, te acompañamos», respondió Maya preocupada. «No, está bien, prefiero tomar un Uber sola, así llego rápido», insistió Clara, sacando su teléfono. Sabía que Lucas, su novio, estaba fuera de la ciudad y no quería molestarlo ni que se preocupara por ella. Antes de subir al auto, Clara tomó una captura de pantalla del perfil del conductor y se la envió a sus amigos. Una medida de precaución que ya le había enseñado la experiencia de sus compañeras universitarias. No quería arriesgarse. Cuando Raúl apareció en el auto, Clara lo miró brevemente. Era un hombre de mediana edad, de apariencia común, pero había algo en su sonrisa que le hizo sentir un leve escalofrío. Intentó ignorarlo mientras se acomodaba en el asiento trasero. «Hola, ¿cómo estás esta noche?», preguntó Raúl con voz suave mientras encendía el motor. «Bien. Cansada, solo quiero llegar a casa», respondió Clara intentando sonar tranquila. «Perfecto. No hay problema. Nos aseguraremos de que llegues bien», dijo Raúl mientras arrancaba el vehículo. Al principio, la conversación fue ligera. Hablaron de libros, música y de sus estudios. Clara contó que enseñaba inglés a estudiantes de secundaria en su tiempo libre, mientras Raúl le habló de su experiencia como inmigrante aprendiendo inglés. Parecía una conversación normal, incluso amena, pero pronto, la borrachera y el cansancio empezaron a afectarla. Clara se recostó en el asiento y cerró los ojos por un momento, solo para descansar. Cuando los abrió, notó algo extraño. El auto no iba por la ruta habitual hacia su apartamento. El barrio estaba desierto, las calles estaban oscuras y un silencio extraño llenaba el aire. «¿Nos estamos desviando?», preguntó, tratando de mantener la calma. Raúl solo sonrió y continuó manejando sin responder. Cada vez que miraba el espejo retrovisor, Clara sentía que él la observaba con una intensidad que la hacía temblar. Intentó racionalizar la situación. «Quizás solo se perdió, quizá está distraído», pensó. Pero el sentimiento de vulnerabilidad no desapareció. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cada calle oscura la hacía tensarse. Se dio cuenta de que, aunque nada hubiera pasado hasta ese momento, estaba completamente sola, borracha y en un auto con un hombre que no conocía. Clara comenzó a pensar en posibles formas de escapar si algo salía mal. No llevaba llaves de repuesto, no podía llamar a nadie sin levantar sospechas, y el cansancio la hacía torpe. Sin embargo, su instinto le decía que debía mantenerse alerta. «Mira, mi novio me está esperando en casa», dijo, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba levemente. Raúl no respondió, solo asintió ligeramente, y Clara sintió un frío recorrer su espalda. Sabía que algo en esa situación no estaba bien, aunque aún no podía definir qué era. La noche seguía avanzando, los edificios desaparecían, y el silencio del barrio se transformaba en algo más inquietante. Clara respiraba hondo, tratando de controlar la ansiedad. Sabía que debía mantener la calma, que cualquier reacción impulsiva podía empeorar la situación. Cada curva, cada giro inesperado del auto, la mantenía al borde del pánico. Aunque trataba de fingir normalidad, su corazón latía con fuerza y su mente no dejaba de buscar soluciones. Estaba sola, vulnerable y atrapada, y todavía no había llegado el momento más aterrador de la noche. Clara sentía cómo su respiración se aceleraba mientras el auto seguía por calles que le resultaban desconocidas. Cada farola que pasaban parecía más débil que la anterior, y el sonido del motor resonaba de manera extraña, como si la carretera misma estuviera conteniéndolo. Miró por la ventana, intentando reconocer algún punto familiar, pero todo lo que veía eran sombras que se estiraban sobre el pavimento y casas vacías. Intentó recordar la ruta habitual a su apartamento, las calles que debía tomar, y se dio cuenta de que Raúl no estaba siguiendo ninguna de esas calles.
Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar el auto con su sonido. «Oye, creo que nos estamos desviando», dijo, con un hilo de voz, tratando de no sonar acusadora. Raúl giró ligeramente la cabeza hacia ella y sonrió, pero no dijo nada. Esa sonrisa, aunque ligera, tenía un aire inquietante que hizo que Clara sintiera un escalofrío en la nuca. La joven trató de mantener la calma, recordando los consejos de sus amigas. Si algo se siente mal, no lo ignores. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que estaba en peligro, pero el miedo a parecer paranoica la mantenía en silencio. Clara pensó en varias formas de escapar: saltar del auto en un semáforo en rojo, abrir la puerta cuando él se distrajera, incluso fingir que se sentía mal para que la detuviera en un lugar público. Todo era arriesgado, pero su instinto le decía que debía estar lista para actuar en cualquier momento. «Raúl, ¿podrías?», comenzó a decir, intentando encontrar una excusa para que la llevara por la ruta correcta. «Shh, tranquila, estamos casi llegando», respondió él con voz suave, casi como si supiera que Clara estaba asustada. Pero casi llegando, no era su apartamento. Clara lo sabía. Cada curva que tomaban la alejaba más de la seguridad de su hogar. La calle se volvió más estrecha, y el alumbrado prácticamente desapareció. El auto parecía deslizarse en un túnel de oscuridad, y por primera vez, Clara se dio cuenta de que estaba sola con un extraño, sin forma de pedir ayuda inmediata. El miedo la paralizó por un momento. Podía sentir el calor del auto, el aire cargado y la respiración constante de Raúl detrás del asiento delantero. Intentó pensar racionalmente, pero la borrachera y la fatiga le dificultaban concentrarse. De repente, Raúl habló de nuevo. «¿Sabes? Me gusta cuando las personas confían en mí, pero algunas confían demasiado rápido». Clara tragó saliva. No entendía qué quería decir con eso, y su instinto le decía que no quería descubrirlo. Cada palabra del hombre parecía cuidadosamente calculada para aumentar la tensión. Se dio cuenta de que su intuición no la estaba engañando. Estaba en peligro, y este hombre lo sabía. Mientras tanto, su teléfono vibraba en el asiento. No era un mensaje de amigos, era una notificación de un nuevo viaje de Uber que había llegado. La idea de cancelar y pedir otro auto la cruzó por la mente, pero sabía que no podía abrir la app sin que Raúl se diera cuenta. Intentó mantener la calma, mientras sus manos temblaban ligeramente sobre su bolso. El auto giró bruscamente, y Clara vio un callejón oscuro que no reconocía. La noche parecía cerrarse a su alrededor. Podía oír cómo el motor rugía mientras aceleraba, y su corazón casi se detuvo. La idea de salir corriendo, de intentar abrir la puerta, de huir. Todo parecía imposible. «Raúl, ¿por qué no tomamos la ruta normal?», preguntó con voz firme esta vez, intentando recuperar control sobre la situación. «Porque esta noche quiero que veas algo diferente», respondió él con una calma que resultaba aterradora. Clara sintió que su estómago se encogía. La frase «quiero que veas algo diferente» no podía ser buena. Cada fibra de su ser le decía que debía salir del auto inmediatamente, pero su cuerpo no respondía. La fatiga, el miedo y la incertidumbre la mantenían atrapada. En ese instante, vio un movimiento en la acera. Una figura se acercaba rápidamente, envuelta en sombras. Clara intentó alertar a Raúl, pero él la ignoró por completo. La figura desapareció detrás de un arbusto mientras el auto pasaba, y Clara sintió cómo la adrenalina inundaba su cuerpo. Sabía que cada segundo contaba. «Ok, respira, piensa, Clara», se dijo a sí misma, intentando mantener la cabeza fría. Pero algo en su interior le decía que esta noche no terminaría como las demás. Algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo. El auto continuó avanzando por la oscuridad, y Clara comprendió que ya no estaba en control. Estaba a merced de Raúl, y la noche apenas comenzaba. Clara apenas podía respirar mientras el auto seguía avanzando por calles que parecían sacadas de una pesadilla. La oscuridad era total, y el ruido del motor se mezclaba con el sonido de sus propios latidos, que sentía retumbar en sus oídos. Cada vez que miraba por la ventana, las sombras parecían moverse, alargándose como si quisieran atraparla. Intentó abrir la puerta nuevamente, pero estaba bloqueada. Raúl la miró por el espejo retrovisor y sonrió. Esa sonrisa burlona que hacía que la piel de Clara se erizara. «¿Tratas de escapar?», dijo, con una calma que sonaba peligrosa. Clara tragó saliva y se obligó a calmarse. Debía pensar con claridad. Cada segundo contaba. Recordó que tenía la app de Uber, pero cualquier intento de usarla mientras Raúl estaba atento podría desencadenar algo peor. Su mente buscaba frenéticamente una salida: semáforos, calles laterales,
cualquier oportunidad de saltar del auto sin que él la atrapara. El auto giró bruscamente y Clara vio un camino que parecía totalmente desierto. La carretera estaba rodeada de árboles y sombras densas. Ningún edificio, ningún farol, nada que indicara que alguien podría verla. La adrenalina la hizo temblar. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que estaba en peligro. ¿A dónde me llevas?, preguntó, tratando de sonar tranquila. Raúl no respondió de inmediato. Se limitó a seguir conduciendo con calma, sin mirar la carretera. Entonces, dijo con voz suave pero escalofriante: «No te preocupes. Pronto lo verás». Clara no sabía qué significaba «lo verás», pero su instinto le decía que nada bueno. Su corazón latía desbocado, y la sensación de estar atrapada la hizo sudar frío. Pensó en gritar, en intentar saltar del auto, pero sabía que si lo hacía, él podría detenerla antes de que tocara el suelo. En ese momento, Clara vio algo que la paralizó por un instante. Un edificio abandonado al costado del camino, con ventanas rotas y puertas colgando de las bisagras. La sensación de aislamiento se intensificó. Si algo pasaba allí, nadie podría ayudarla. Su miedo se convirtió en pánico. «Raúl, por favor», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Déjame salir». Él la miró por el retrovisor, con esa sonrisa que la llenaba de terror, y negó con la cabeza. «Todavía no», susurró. «No es el momento». El auto siguió avanzando hasta que la carretera se volvió completamente oscura, y la única luz provenía de los faros delanteros que apenas iluminaban el camino. Clara empezó a buscar mentalmente cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Su bolso, las llaves, incluso sus zapatos, cualquier objeto que pudiera darle ventaja. Entonces, escuchó un ruido detrás de ella. Era un movimiento sutil, pero lo suficiente para que Clara supiera que Raúl se había acercado. Giró la cabeza lentamente y lo vio, su mano descansando peligrosamente cerca de su hombro. La joven sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Tranquila, solo quiero hablar contigo», dijo él con voz suave, pero cada palabra era una amenaza disfrazada. Clara tragó saliva y fingió calma, pensando rápidamente en cómo podría escapar. Su mente buscaba cualquier distracción, cualquier forma de poner distancia entre ella y el hombre que ahora estaba demasiado cerca. Pensó en fingir un desmayo, en abrir la puerta en el momento justo. Pero el miedo la mantenía congelada. El auto hizo un giro brusco hacia un callejón sin salida. Clara sintió que su corazón casi se detiene. No había salida visible. Su mente corría más rápido que el vehículo. Cada segundo contaba. «¿Por qué?», logró decir. «¿Por qué me llevas aquí?». Raúl se inclinó un poco hacia ella y susurró apenas audible. «Porque quería ver si confiabas en mí». Clara comprendió en ese instante que todo había sido un juego para él. Cada desvío, cada ruta equivocada, cada excusa amable, todo era una prueba para medir su miedo y su obediencia. Su estómago se retorció y supo que si no actuaba rápido, podía estar en grave peligro. Con un movimiento rápido, intentó abrir la puerta. Estaba bloqueada. Su mente buscó alternativas mientras la adrenalina la impulsaba. Si no encontraba un plan, estaría atrapada. De repente, vio el retrovisor y notó que Raúl estaba demasiado concentrado en ella como para percibir un pequeño detalle. El cinturón de seguridad estaba ligeramente suelto. «Ahora o nunca», pensó Clara. La tensión alcanzaba su punto máximo. Cada segundo que pasaba aumentaba el miedo, y Clara se preparaba para hacer algo que cambiaría el rumbo de esa noche terrorífica. Clara sintió cómo la adrenalina le recorría todo el cuerpo. Sabía que si no actuaba en ese instante, podría perder la oportunidad para siempre. Con un rápido movimiento, tiró de la manija de la puerta, pero seguía bloqueada. Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar cada golpe en sus oídos. Raúl, absorto en observarla, no parecía notar que algo estaba a punto de suceder. Clara aprovechó su distracción y comenzó a buscar con las manos en su bolso. Sus dedos encontraron lo único que podía ayudarla: un pequeño spray de pimienta que llevaba, por si acaso, durante la noche de fiesta. Lo agarró con fuerza, dispuesta a usarlo como último recurso. «Tranquila, solo quiero conversar», dijo Raúl, con esa voz suave que helaba la sangre. «No hay prisa». Clara tragó saliva y fingió calma. Sabía que cualquier movimiento brusco podía enfurecerlo y hacer que la situación se volviera más peligrosa. De repente, el auto giró y apareció un pequeño parque a un lado de la carretera. Árboles altos y sombras profundas la rodeaban. Podría ser su única oportunidad para salir. «Voy a pedir que me dejes bajar aquí», dijo, intentando sonar firme. «No me siento bien». Raúl sonrió, una sonrisa que Clara sabía que escondía algo oscuro.
No creo que sea buena idea aún, respondió. ¿Estamos tan cerca de llegar? Clara sintió como su miedo se mezclaba con la desesperación. Cada palabra de él era como una amenaza disfrazada de amabilidad. Entonces, vio un destello de luz de un farol en la distancia. Si podía esperar hasta que el auto estuviera cerca, tal vez podría saltar y correr hacia la luz, hacia la seguridad. El momento llegó más rápido de lo que esperaba. Raúl bajó la velocidad para tomar una curva cerrada, y Clara notó que el cinturón de seguridad estaba suelto. Con un movimiento rápido lo liberó y abrió la puerta del auto. La noche estaba oscura, pero la luz del farol le dio suficiente visibilidad para calcular su salto. Ahora, pensó. Con todas sus fuerzas, saltó del auto justo cuando Raúl intentaba sujetarla. Sintió el aire golpeando su cara mientras caía al suelo, y por un instante, pensó que no lo lograría. Pero sus pies tocaron firme la tierra y comenzó a correr hacia la luz. La adrenalina la impulsaba a cada paso. No se atrevía a mirar atrás, pero podía sentir que él estaba detrás, escuchando el ruido del motor, el sonido de sus gritos ahogados en la noche. El camino estaba lleno de sombras y obstáculos, ramas caídas, baches y charcos que la hacían tropezar. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, un ruido a su espalda la hacía acelerar más. Su corazón latía con fuerza, y la respiración le dolía en el pecho, pero no podía detenerse. Finalmente, llegó a un tramo iluminado, donde pudo ver una calle con algunas casas, y lo más importante, una luz que parpadeaba, la de un teléfono celular en manos de alguien que caminaba por la acera. Gritó pidiendo ayuda. La persona se volvió y corrió hacia ella. ¡Ayuda!, gritó Clara. ¡Por favor! El extraño, un joven que también había salido tarde de trabajar, tomó su brazo y la ayudó a ponerse a salvo en la acera. Clara miró hacia el camino, y por un instante vio el auto de Raúl detenido un poco más atrás. Él estaba observándola, pero no se movió. Esa mirada la persiguió en su mente, helándole la sangre. «Gracias», logró decir temblando de miedo. «Gracias por ayudarme». El joven asintió y le dijo que llamaría a la policía. Clara, todavía temblando, sacó su teléfono y marcó con manos temblorosas. La sensación de peligro no desapareció de inmediato. Sabía que Raúl había logrado acercarse demasiado y que esa noche había estado al borde de algo mucho más terrible. Mientras esperaba a la policía, Clara no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado del peligro real. Su instinto le había salvado la vida, pero aún sentía que el miedo y la vulnerabilidad la perseguirían durante mucho tiempo. Sabía que esta experiencia la cambiaría para siempre. Y mientras el ruido de las sirenas se acercaba, Clara no podía evitar mirar hacia el camino oscuro, preguntándose si Raúl realmente la había dejado ir, o si solo estaba esperando otra oportunidad. Clara respiraba con dificultad mientras la policía llegaba a la escena. A pesar de estar a salvo por el momento, su corazón no dejaba de latir desbocado. La adrenalina comenzaba a ceder, pero una sensación de peligro latente no la abandonaba. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de las ramas la hacía estremecerse. «Tranquila, señorita», dijo uno de los oficiales acercándose. «Nos dijeron que saltó del auto y que alguien la ayudó a ponerse a salvo». «¿Está herida?». Clara sacudió la cabeza, incapaz de articular palabra. Su mirada se perdió en la oscuridad de la calle, donde todavía podía ver el rastro del auto de Raúl. Su instinto le decía que no estaba lejos, y tenía razón. Mientras los oficiales registraban los alrededores, Clara divisó un par de luces apagadas más adelante, como si alguien estuviera observándola desde la distancia. «Es él», susurró, más para sí misma que para los oficiales. «¿Quién?», preguntó un policía sin comprender. Pero Clara no respondió. No quería que Raúl supiera que había sido vista. Por unos segundos, dudó si debía volver al auto para recuperar su bolso. Pero algo dentro de ella le dijo que eso sería un error mortal. Todo lo que llevaba dentro podría esperar. Su seguridad era lo primero. Mientras la policía comenzaba a interrogarla, Clara no podía dejar de pensar en cómo había ocurrido todo. Raúl no era un simple conductor equivocado o un hombre con mal juicio. Había algo en él que la ponía en alerta desde el primer momento. La forma en que la observaba, la sonrisa burlona que aparecía de repente, incluso cuando intentaba parecer amigable, todo era una advertencia que ella había ignorado. El oficial que la había encontrado la llevó a un lugar seguro, un pequeño café que estaba abierto toda la noche. Clara tomó asiento junto a la ventana, con las manos temblando y los ojos clavados en la calle oscura. Cada coche que pasaba, cada sombra que se movía en la acera, la hacía sobresaltarse. «Señorita, ¿quiere que la llevemos a su casa?», preguntó el oficial. «Podemos esperar aquí hasta que llegue alguien más».
Clara asintió, aunque no podía dejar de pensar que Raúl aún estaba cerca. La idea de que alguien pudiera estar siguiendo cada uno de sus movimientos la hizo sentir vulnerable y expuesta. Durante los minutos que esperó, sus pensamientos se mezclaban entre recuerdos de la noche y escenarios de horror que la paralizaban de miedo. De repente un coche negro pasó frente al café y redujo la velocidad. Clara lo reconoció al instante. Era el auto de Raúl. Su corazón se detuvo por un instante. El coche parecía detenido, observándola, como si él supiera exactamente dónde estaba. «Ahí está», susurró, pero su voz era tan baja que ni siquiera el oficial la escuchó. El coche se detuvo unos metros más adelante, y tras un segundo que pareció eterno, continuó su camino. Clara respiró aliviada, aunque sabía que esto no había terminado. Raúl no olvidaría su escape. Tampoco aceptaría que alguien se interpusiera entre él y su plan. Los oficiales decidieron llevar a Clara a su apartamento mientras patrullaban la zona en busca del auto negro. Durante el camino, cada semáforo rojo se sentía como una eternidad. Cada sombra en la carretera parecía esconder a Raúl, y cada sonido de motor o crujido en la noche la hacía saltar en el asiento. Al llegar a su edificio, Clara se aseguró de que la puerta estuviera cerrada con llave detrás de ella. Sus manos temblaban mientras sacaba las llaves del bolso y encendía la luz del apartamento. Cada rincón parecía amenazante. Cada sombra parecía esconder a alguien. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó junto a la ventana, con el teléfono cargado y listo, revisando cada notificación y escuchando cada sonido de la calle. Cada ruido la hacía estremecerse, cada paso en la acera la hacía sobresaltarse. Sabía que Raúl no había terminado. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Y mientras la oscuridad se adueñaba de su apartamento, Clara escuchó un golpe leve en la ventana del balcón. No era el viento. No era un animal. Era algo más. Algo que la observaba. Clara permanecía junto a la ventana, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada sombra de la calle parecía moverse con vida propia. Y el golpe en el balcón no había sido un accidente. Algo, o alguien, la estaba vigilando. Decidió no acercarse. Se arrastró lentamente hacia la habitación más alejada de la ventana, tratando de mantener la calma, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba alerta máxima. Sabía que Raúl había sido persistente, pero jamás imaginó que podía llegar hasta su casa. Su instinto le decía que no podía quedarse ahí sola. Sacó su teléfono y marcó a la policía, explicando la situación con voz temblorosa. Aunque intentaba sonar tranquila, sus manos sudaban y su respiración era entrecortada. La operadora le aseguró que patrullas estarían en camino y que debía permanecer en un lugar seguro hasta que llegaran. Mientras esperaba, Clara recordó los momentos más inquietantes de aquel viaje, que parecía un laberinto de horror. Cada detalle cobraba sentido ahora. La forma en que Raúl había evitado seguir el camino directo a su casa, la insistencia en que permaneciera dentro del auto, las preguntas constantes sobre su vida personal. Todo formaba parte de un plan siniestro. Pasaron minutos que se sintieron horas. Cada ruido fuera de su apartamento la hacía sobresaltarse, y el más mínimo movimiento de las cortinas le hacía saltar. Hasta que lo escuchó. Un susurro suave desde la calle, casi imperceptible. «Clara», dijo la voz, helándola de pies a cabeza. Era él, Raúl. Su voz surgía de la oscuridad, calmada, burlona, como si estuviera jugando con ella. La policía no había llegado aún. El miedo la paralizó. Por un momento pensó que estaba imaginando la voz. Pero luego el sonido de pasos leves sobre el balcón confirmó sus peores temores. Desesperada buscó algo para defenderse. Tomó una lámpara pesada del escritorio y se acercó al balcón, aunque sabía que abrirlo sería un riesgo. La puerta estaba cerrada con seguro, pero su corazón no podía soportar la incertidumbre. Sabía que Raúl podía estar observando desde cualquier ángulo, cualquier sombra podía esconderlo. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sé que estás ahí dentro. No intentes escapar». Clara sintió un frío recorrerle la columna vertebral. Cada plan de huida que había imaginado hasta ahora parecía inútil. Estaba atrapada en su propia casa, vigilada, y el hombre que la había aterrorizado aquella noche en Uber ahora tenía las llaves de su miedo. Escuchó de nuevo los pasos, esta vez acercándose a la puerta principal de su apartamento. La policía aún no llegaba. Cada segundo que pasaba aumentaba su desesperación. Recordó las historias de personas que creían estar a salvo en su hogar, pero que de repente se encontraban cara a cara con un depredador que no tenía límites. Clara respiró hondo, intentando calmarse, y pensó en su estrategia. Si Raúl intentaba entrar,
Debía tener una defensa lista. Guardó la lámpara, revisó el teléfono por si podía usarlo como alarma y buscó cualquier objeto que pudiera ser útil. Los golpes en la puerta se intensificaron. Primero suaves, casi juguetones, luego más insistentes, como si la paciencia de Raúl se agotara. Clara podía escuchar la respiración del otro lado, pesada, calculada, y cada instante que pasaba la acercaba a la locura. De repente, un golpe más fuerte hizo que la puerta temblara. Clara gritó, pero su voz se ahogó en el miedo. Sintió cómo la sombra de Raúl parecía deslizarse por cada rincón de su casa, invisible, pero palpable. Y justo cuando pensó que no podría soportar más, escuchó el rugido de una patrulla acercándose. Las luces iluminaron el interior del apartamento, y Clara sintió un alivio temporal. Los golpes cesaron, y la presencia que la había aterrorizado parecía retroceder, al menos por el momento. Pero en su mente, Clara sabía que esto no había terminado. Raúl no era un hombre común, ni un simple acosador. Era alguien que disfrutaba del control, de ver a sus víctimas atrapadas en miedo constante. Y aquella noche, Clara comprendió que sobrevivir era solo el primer paso. Mientras la policía aseguraba la entrada y revisaba la calle, Clara se sentó en el suelo, temblando. Su casa estaba a salvo por ahora, pero la verdadera amenaza aún estaba ahí fuera, acechando en la oscuridad. Y en un rincón, una nota deslizada bajo la puerta confirmó su peor pesadilla. Esto apenas comienza. Clara respiraba entrecortadamente mientras las luces de las patrullas iluminaban el interior de su apartamento. Sin embargo, no podía relajarse por completo. La nota bajo la puerta, esa advertencia ominosa de Raúl, seguía quemándole en la mente. Esto apenas comienza. Mientras la policía revisaba el edificio, Clara observó cada sombra, cada rincón, asegurándose de que no hubiera señales de él, pero sus instintos le decían que Raúl no se detendría tan fácilmente. No era un hombre común. Era alguien que disfrutaba del miedo, de la sensación de control que tenía sobre sus víctimas. Los oficiales le pidieron que permaneciera dentro mientras ellos aseguraban la zona. Clara aprovechó para enviar mensajes a sus amigos y familiares, contando lo que había pasado. Necesitaba sentir que no estaba sola, que había alguien fuera de ese apartamento que podía protegerla. De repente, un sonido la hizo girar. Era un susurro, apenas audible, desde la ventana que daba al balcón. Clara se quedó helada. La persiana estaba cerrada, y la policía había registrado que no había nadie afuera. Pero el sonido persistía. Clara. Su corazón se aceleró y un frío recorrió su cuerpo. Sabía que no podía ignorarlo. Tomó aire y recordó todo lo que había aprendido en las últimas noches. Mantener la calma, pensar rápido, usar cada recurso a su alcance. Decidió enfrentar la situación directamente. Con cuidado, abrió la puerta del balcón y miró hacia afuera. La noche estaba silenciosa, pero entonces lo vio. Una sombra que se movía entre los árboles, observándola. Raúl estaba ahí, acechando, evaluando cada movimiento. Clara no dejó que el miedo la paralizara. Respiró hondo, levantó su teléfono y encendió la linterna, iluminando directamente la figura de Raúl. En ese instante, recordó las técnicas de defensa personal que había aprendido hacía años, combinadas con su instinto de supervivencia. ¡Atrás!, gritó Clara con toda la fuerza de su voz, tratando de parecer más confiada de lo que realmente estaba. La luz del teléfono y su grito lo sorprendieron. Por un momento su figura titubeó. Clara aprovechó esa fracción de segundo, y corriendo hacia la puerta del apartamento, la cerró y la bloqueó de nuevo. La policía, alertada por el grito, irrumpió rápidamente en el balcón, asegurándose de que Raúl no pudiera escapar. Fue detenido. Clara finalmente sintió cómo el peso del miedo que la había acompañado durante semanas comenzaba a liberarse. Sabía que no todo el terror podía borrarse de la noche a la mañana, pero había sobrevivido. Había enfrentado a un depredador y había salido con vida. Mientras observaba cómo los oficiales se llevaban a Raúl, Clara comprendió algo importante. El miedo no desaparece solo porque la amenaza haya sido neutralizada. Lo que realmente fortalece a una persona es la valentía para actuar, incluso cuando cada fibra de tu ser te dice que huyas. Esa noche, mientras se sentaba en su cama con el corazón todavía acelerado, Clara decidió escribir un mensaje en su diario. El miedo es inevitable, pero la supervivencia es una decisión. No podemos controlar a los depredadores que acechan, pero sí cómo respondemos ante ellos. Cada experiencia dolorosa puede enseñarnos a ser más fuertes, más cautelosos y más conscientes. Aprender a escuchar nuestro instinto puede salvarnos la vida. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí,
y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.